cómo ves a ese Carlos Andrés hace 30 años y cómo te comparas con alguien que ahora mismo pues, tiene una trayectoria tan larga, ¿no? Como la que tienes tú. Ya, sí, yo muchas veces lo pienso, ¿no? Que no me imaginaba realmente llegar a hacer tantas cosas o haber podido dirigir un canal de televisión. Hombre, a aquel lo recuerdo con mucha ilusión, ¿no? Mira, esto es como todo, ¿no? En la vida siempre se paga algún precio por las cosas, ¿no? Y yo, por ejemplo, durante 15 años, ¿no? Desde principios de los 90 hasta el 2000 y pico, ostras, yo viajaba muchísimo, ¿no? He hecho temporadas de 150 días fuera de casa, yo tengo dos hijas y eres consciente que allí sí que me dejé algunas cosas que no volverán, pero bueno, tampoco me arrepiento, digamos, ¿no? Ujú. Pero sí que eres consciente que hay cosas de tus hijas que tú no has vivido, ¿no? Y yo, por suerte, pues mi mujer se ocupó bien y dejó un tiempo de trabajar, porque si no realmente es que era una situación un poco kafkiana, ¿no? Pero esa es la parte un poco más exigente de este trabajo, ¿no? Luego ya en el 2008 llega la crisis, yo también me hago cargo del teledeporte, se empieza a viajar menos y ya todo cambia, ¿no? Lo que pasa es que aquella época de compatibilizar, yo siempre cuando me ofrecieron el cargo dije, vale, bien, pero yo sigo haciendo ciclismo, sigo haciendo el Tour y la Vuelta. Entonces esa fue una época dura, porque al final tienes que sacrificar muchas cosas, ¿no? Acabas el Tour y al día siguiente tienes que ir a trabajar otra vez, y Claro. acabas la Vuelta y tienes que ir a trabajar otra vez, y fue exigente. Pero también tuvo cosas buenas, me formó más como profesional, ¿no? No creo que sea ni mejor comentarista ni mejor periodista por haber dirigido el canal, pero conocí otras cosas, ¿no? Ujú. Y ahora estoy un poco en esta última parte ya, digamos, en la que busco ya más tener tiempo libre y disfrutar un poquito más de las cosas. Con todo lo que ha cambiado y eso se ha trasladado también al ciclismo. O sea, cómo se ha sofisticado todo porque tú has vivido varias épocas. Ostras, tú has vivido tanto la época dorada como la época que quizá más ha afectado a este deporte. Yo ahora lo que tengo la sensación es que tengo como una buena perspectiva de todo, ¿no? Han pasado Mm. muchos años, he visto varias épocas, he conocido cosas y entonces eso te permite un poquito, bueno, tener una buena capacidad para opinar, ¿no? Yo ahora me permito decir cosas que hace 20 años no me permitía decir, ¿no? Claro. Pero tengo la sensación de que ahora las puedo decir y me preocupa menos, ¿no? Lo que puedan pensar o decir, ¿no? Y de hecho yo en los últimos años en eso me he puesto bastante serio, ¿no? En el sentido de que creo que hay cosas que el periodismo no puede perder y que se están perdiendo, ¿no? Como es la capacidad de crítica, la capacidad de tener una opinión que no es la de todo el mundo. Creo que el periodismo tiene per se algo crítico, ¿no? Mm. Y a veces creo que eso se está perdiendo, ¿no? Y creo que en eso las redes sociales son muy malas, ¿no? Porque al final, no sé, y puedo estar equivocado, pero creo que generan mucho compadreo. Y yo, por ejemplo, para que veas, ¿no? Que todos cometemos, bueno, no sé si son errores, son cuestiones del momento, ¿no? Ujú. Yo, por ejemplo, cuando hacía la moto, empatizaba mucho con los corredores y te diré que casi ellos también empatizaban conmigo, ¿no? Por esa simplicidad de que nos mojamos aunque yo vaya en una moto o lo que Sí, sí, sea, ¿no? Y yo creo que el periodista también tiene que saber generar una distancia entre el claro. protagonista y el periodista, ¿no? Y también hubo momentos en los que yo estaba demasiado cerca de los ciclistas. Ahora ya es que es casi natural, porque claro, podrían ser mis hijos, entonces ya es muy diferente, ¿no? Pero claro, con la gente de la generación de Pedro, incluso algunas posteriores, la generación de Chechu, de gente así, yo he tenido mucha relación con ellos, ¿no? A mí eso es una cosa que me preocupa del periodismo que estoy viendo ahora, ¿no? Que es eso, las redes sociales o, por ejemplo, algunos podcasts, cosas de estas, para mí ya no son periodismo, es decir, es otra cosa, que no está ni Mm. bien ni mal, ¿no? Es como cuando se produjo aquel debate de si Ibai nos estaba quitando el trabajo, tal. Yo, por ejemplo, tengo dos cosas muy claras. El tío debe ser un puto crack, no lo conozco, porque alguien que es capaz de reunir a 2 millones de personas tiene que ser la bomba. Pero lo que hace él no es lo que hago yo, son cosas diferentes, ¿no? Aquello Mm. es espectáculo, es jaja, es no sé qué, y el periodismo es otra cosa, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que es importante que la gente joven tenga claro, ¿no? Y a mí me preocupa mucho cuando es eso, que gente que se informa por Twitter o dices, ostras, no sé, No, abre la es... web de La Vanguardia o del País o de la SER o de no sé, o de RTV, ¿no? Es una cosa que ya hace años, pero que me he dado cuenta cuando yo también me he apartado un poco, ¿no? Que a veces es mejor tener un poco de distancia respecto a lo que haces, con quién te relacionas y con quién estás conviviendo muchos días al año, ¿no? Y claro, en la época que viajabas 150 días al año, es que claro, muchas veces estabas en el mismo hotel que los equipos, que no sé qué, y todo eso, pues bueno, tiene una parte buena porque al final
tienes mucho contacto con ellos y manejas muchos contactos, yo siempre digo que ahora al final, o no sé, pues, al final en mi empresa, ¿qué quiere? Que yo tenga una buena red de contactos, que si yo llamo a contador se ponga, que si llamo a no sé quién se ponga, y eso gracias a Dios lo tengo, ¿no? Y si a lo mejor no hubiera hecho todo eso, no lo tendría, ¿no? Pero creo que es lo que te digo, que luego hay un momento en el que hay que saber poner una barrera, hay que saber aceptar las críticas, los enfados de los corredores o de los directores y, pues oye, cada uno en Sí. su plano. Yo cuando se produjo el incidente aquel en la Vuelta a España con Manolo, pero aquel día me di cuenta un poco de que a veces también, incluso cuando estamos en directo, no somos muy conscientes del riesgo en el que en algún momento podemos entrar, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empezó el incidente aquel con la moto y tal, ostras, yo pensé, tienes 5 segundos, aprovechalos, ¿no? Antes de decir nada, ¿no? Pero claro, 5 segundos es muy poco, ¿eh? O sea, entonces por eso yo a veces aún me dejo llevar, ¿eh? Y cometo errores, también, solo faltaría, ¿no? Pero también creo que es que si no tienes ninguna pasión, ¿sabes? No sé si esto tendría gracia, ¿no? Yo con Pedro siempre digo, joder, Pedro, nos lo tenemos que pasar bien nosotros, porque si nosotros no nos lo pasamos bien, la gente no se lo va a pasar bien. Claro. Es cierto que tenemos una responsabilidad, que tenemos que ir con cuidado, pero que con los años también vas ganando una seguridad y una confianza como que te permite decir no a cosas, ¿no? A veces hay jefes de prensa que pues, yo qué sé, no les gusta que hables con los corredores. Chico, pues es tu problema, ¿sabes? Quiero decir, no, yo lo puedo entender, pero es tu problema, porque al final esto ha sido así y será siempre así, ¿no? ¿Te gusta la figura del jefe de prensa? O sea, quiero decir, que me No, yo la explico. considero, Es yo necesaria, necesaria lo es, sí, pero sí, necesaria lo es. Pero, por ejemplo, una cosa que no me gusta del ciclista de ahora es que ha aceptado que sin que lo sepa el jefe de prensa no se puede hacer nada. Bueno, yo creo que la gente, por ya. ejemplo, de la personalidad de Alberto o de Perico o de gente así, esto no lo aceptó nunca. Yo he hablado con Alberto estando incluso por alguna cosa importante en el Tour o estando en carreras. Yo también sé cuando tengo que llamar a alguien o no llamar o mandar un WhatsApp o un mensaje o lo que sea, ¿no? Pero quiero decir, creo que el corredor también tiene que saber diferenciar. No puede ser que solo un jefe de prensa decida si una entrevista se hace o no se hace. Yo creo que a veces se olvida, ¿no? Yo entiendo de la fuerza que tienen los medios nuevos, pero desgraciadamente el ciclismo tiene un público muy adulto, ¿no? Y los medios convencionales siguen teniendo mucho peso, ¿no? Entonces, está bien intentar cambiar cosas, pero a veces creo que tampoco se puede ir demasiado deprisa. Yo, por ejemplo, cuando hacemos el tour o vosotros en la Montonera, claro, tenéis el mismo problema que yo, que el mismo que está comentando es el que luego se pone a hacer la tertulia, pero claro, dices, ostras, ya no sé qué Claro. más preguntarle ni decirle, ¿no? Claro, aquí, allí te llegan los directores, te llegan invitados de la zona, corredores, tal. Pues es como una experiencia que para mí ha sido muy, muy agradable, muy agradable. Por cierto, una entrevista que recomiendo encarecidamente por si alguien no la ha leído todavía, la de Jotdown que te hicieron, en este caso Sí, Marcos vamos, Pereda. la verdad es que estoy impresionado, porque además esta entrevista me la hizo Marcos en julio cuando estaba comentando el Tour en Madrid. Los, Te juro que los yo tiempos de pensé, Marcos, Carlos, los tiempos de Marcos son así. O sea, vale mucho la pena porque habla, yo creo que muy bien, ¿no? De la trayectoria, Pero, y hay una parte que me gustó mucho de la audiencia, ¿no? O sea, tú también cómo has cambiado tu manera de comentar, sí, tu manera de narrar por la especialización que, por ejemplo, o sea, a mí en Eurosport a veces me lo preguntan, claro, es que vosotros tenéis un lenguaje como muy, muy específico también, ya, pero es que esto es una televisión privada, es una televisión claro, pública y claro. ahí el público es muy distinto. Entonces, Es que me hubo... parece normal, es decir, yo también comento diferente la París-Roubaix que una etapa del Tour o de la Claro, Vuelta en la 1, porque tú al final, mira, yo cuando empecé, el error que cometí, que es probablemente el que cometemos la mayoría, es que casi te diría que comentaba para mí. Y yo hacía las cosas como yo pensaba que, o como a mí me gustaban, o como me gustaba escucharlas. Luego entras ahí un poco también en un momento en el que también hay veces que comentas más para los corredores y los directores que para la gente. Y por suerte, a los 2, 3 años, pues me di cuenta que nos estábamos equivocando, ¿no? O que yo me estaba equivocando. Y a partir de ahí cambié mucho, es decir, porque al final la televisión es entretenimiento y sobre todo cuando tú vas en la 1 después de comer, eso es entretenimiento ahí. O sea, la gente no tiene ni la menor idea de lo que es un vatio, pero vamos, es que no saben ni lo que es meter cuneta. Entonces, hay gente que mira la Vuelta y el Tour por los paisajes y hay gente que básicamente maneja pues, conceptos de sufrimiento, caída, victoria, derrota, ¿sabes? O sea, cosas muy, muy básicas, ¿no? y Entonces creo que eso es muy importante, comentar para quien te ve, ¿no? No para ti. Ahora, en cambio, es como yo a veces me dicen, no, pero no echáis de menos ir a los sitios. Digo, depende.
depende. A la vuelta, y si me dejan hacer este programa, sí. Claro. Pero ir, por ejemplo, yo he llegado a ir a la París-Niza y me ha aburrido como una ostra solo todo el día, es que no hay ni gente. Entonces, dices, para eso y con la tecnología actual, pues yo creo que ya no vale la pena. O en el Tour ahora, que cada vez hay más kilómetros que se transmiten. Yo acabaría una etapa y me tendría que ir a dormir a la meta del día siguiente. Entonces, si no ves ciclistas, si no hablas con ciclistas, pues tampoco sé muy bien qué sentido tiene, ¿no? Si me permitieran hacer el mismo programa que en la vuelta en el Tour, pues sí, claro que me gustaría ir. Pero quiero decir que en eso creo que sí que me he sabido adaptar un poco a lo que hay, ¿no? Yo, en mi Ya. empresa hay gente que lleva muy mal lo de no viajar. Bueno, yo no, la verdad que yo ahora con hacer la vuelta y la vuelta y alguna cosita más, Y ya es soy feliz. No, suficiente. no necesito Hombre, más. también es normal, ¿eh? También te digo, o sea, llevas muchos días en la mochila de competición.